Qué felices estamos de tener a Ángel también aquí, Señor. Gracias por el esfuerzo que ha hecho para estar en este encuentro. Bendecimos su nombre, bendecimos su vida, su salud. Oramos para que Él esté con buena salud en este tiempo, Señor. Tú sabes los malestares que Él tenía hoy. Sánalo ahora en el nombre de Jesús. Y trae esta palabra fresca que Él tiene siempre para nosotros, para que nos bendiga en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Qué gusto estar aquí con ustedes. Placer. A muchos los conozco por internet, a otros personalmente. Y bueno, fue una alegría encontrarme acá con un matrimonio que hacía 20 años que se habían venido para Europa, era de la congregación de San Martín. Encontrármelo aquí, que ellos hicieron no sé cuántos kilómetros desde el norte de Italia para venir a este encuentro. Y bueno, es un placer poder estar en este encuentro, me da mucho gusto. Y yo me dije que compartirle a mis hermanos, pastores, obreros, que tienen ya una larga carrera hecha, han estado mucho tiempo en la militancia, en la acción, y dije, bueno, voy a compartir mi testimonio de este obrar del Espíritu. No mi testimonio cuando me entregué al Señor, sino más de este obrar del Espíritu. ¿Qué es lo que pasó? Porque el testimonio tiene el valor de que es lo que alguien vivió, experimentó, pasó en su vida, y a veces concuerda con cosas que cada uno está pasando, y hace bien ver el obrar de Dios en unos y otros. Y mi trasfondo es quizá el de algunos de acá, es hermano libre, así se llaman acá también, ¿no? O la iglesia de los hermanos. Sí. La iglesia de los hermanos. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelas, mis tíos, mis primos, todos de la iglesia de los hermanos. Y por supuesto, yo tenía que seguir la tradición. Así que seguía y estaba totalmente convencido de que era la verdad. Digo, no sé cómo no se dan cuenta los bautistas. Entonces tenía motivo para criticar a los bautistas, cosas que hacían, porque está tan clarita la palabra. Está escrita por un hermano libre la palabra. Pero era un hermano libre con inquietudes, con muchas inquietudes espirituales, y no estaba cerrado a lo que Dios hacía en otros, no estaba cerrado al obrar del Espíritu en otros. Y la década del 60 fue una década donde muchos jóvenes, aunque en ese momento yo no sabía que eran muchos, pero yo estaba con mucha sed de Dios, con hambre espiritual. Para mí se cumplió la palabra del Señor que dice que iba a derramar hambre y sed, pero no de pan ni de agua, sino de oír su palabra. Y había hambre y sed de Dios. No compraba libros. Hoy las librerías evangélicas están llenas de novelitas. Y hay de todo, ¿no es cierto? Uno puede encontrar novelas rosas,
puede encontrar un milagro y 360 páginas para contar ese milagro más, ¿cierto? Si no compraba libros, realmente me cautivaba la vida de los misioneros, cómo hicieron, cómo trabajaron, cómo buscaron a Dios. Quería conocer más la vida de cada uno de ellos y buscaba esa clase de literatura y sino libros que me ayudaran a entender la Biblia. Y ese eran mis libros de lectura, aunque era joven, pero había hambre de la palabra, sed de Dios. Y lo cierto es que cuando hay hambre y sed de Dios, Dios contesta. Y Dios satisface esa sed que uno tiene. Pero si uno se acerca a Dios sin sed, se va a ir como llegó. Se va a ir como llegó. Porque Dios da agua. El que tiene sed, Jesús lo dijo. El que tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy el pan de vida. O sea, Jesús dice, si tienen hambre, acá está el pan. Si tienen sed, acá está el agua. Yo soy la fuente. Y si uno se acerca a Él con hambre y sed, algo va a pasar en su vida. Me juntaba con jóvenes espirituales en esa época. Dime con quién andas. No es bíblico, ¿no? Pero lo podemos citar. Y me juntaba con jóvenes espirituales. Uno de ellos fue Jorge. Por eso tenemos una amistad de tantos años. Y con jóvenes que querían trabajar, servir al Señor. O sea, arrímate a personas espirituales. No te arrimes porque son del mismo club. Arrímate a personas espirituales. La persona espiritual te va a contagiar. Y te vas a enfermar. Te vas a hacer bien. Si te arrimas a personas que siempre hablando de trivialidades, arrímate a personas espirituales. Yo recuerdo que apenas me entregué al Señor, en la congregación me sentaba al lado de un hermano mayor que yo, unos cuantos años más que yo. Y a veces tomábamos del que predicaba algunas de las enseñanzas. Y como todos teníamos la oportunidad de hablar, de predicar, entre los hermanos libres así, cuando yo predicaba le pedía a él que me hiciera la crítica a Marqués Iragoyen. Y él conocía mucho de la Biblia, era un lector profundo de la Biblia. Y me arrimaba a él para que me hiciera la crítica, ¿no? Y aprendí cosas de él, descubrí cosas de la vida cristiana por haberme arrimado a este hermano. Y lo sigo recordando, ya murió, pero lo sigo recordando a él. Por aquellos momentos claves, para un momento de mi vida. Esas personas a veces no son para toda la vida, pero para ciertos momentos de la vida pueden ayudar con una orientación. Un buen consejo te puede salvar la vida. Un mal consejo te puede arruinar toda la vida. Necesitamos gente sabia. Y en la iglesia hay gente sabia. Hay gente sabia. La Biblia está llena de eso, de arrimarnos a esas personas, especialmente Proverbios. Nos ayuda muchísimo en ese sentido. Y tenía hambre y sed de Dios.
y en general no lo encontraba dentro de las congregaciones. Había mucha letra, pero no encontraba eso que satisface el alma, el espíritu. Y estaba en una búsqueda. No sabía de qué, no sabía qué, pero estaba en una búsqueda. Yo necesito de ti, Señor, necesito de ti. Y buscaba algo que renovara mi ser interior. Los libros de Guachmaní, obrero de China, llegaron en la década del 60, por lo menos a Argentina, y fueron de tanta inspiración esos libros. Fueron una revolución, nos prepararon para lo que el Señor iba a hacer, nos prepararon espiritualmente. Todavía siguen siendo libros buenísimos. Esos libros vale la pena leerlos, vale la pena invertir en esa clase de literatura. Busquen buena literatura porque lean esos libros. Y no solo una vez, leanlos varias veces. Y le va a despertar, le va a abrir la mente. O sea, la Biblia interpretada por un oriental. Nosotros no. Toda la literatura era de Estados Unidos o de Inglaterra. Pero interpretada por un oriental nos choqueaba algunas cosas. Pero había una espiritualidad en esa literatura y la hay. Vale la pena leer esos libros. Y la sed te lleva a buscar más de Dios. Y esa sed me llevó a tener experiencias a solas con Dios. Todo cristiano tiene que encontrarse a solas con Dios. Y tiene que tener experiencias a solas con Dios. No solo en una reunión, no solo en un encuentro, sino a solas. Y yo recuerdo en mis búsquedas del Señor, buscaba frecuentemente. Comencé a tener algunas experiencias. Por ejemplo, en una oportunidad estaba en mi cuarto y ya estaba casado. Y me casé de 23, 24 años. Y al lado del dormitorio teníamos otro cuarto que lo usaba como oficina y era para poner de todo. Pero ahí era donde me arrodillaba y buscaba a Dios. Y en un momento estaba orando y sentí algo que me perturbaba, que me molestaba. Oraba, pero era imposible concentrarse. Era mejor salir de aquí y a ver un partido de fútbol que orar. Me iba para cualquier lado, no me concentraba, no podía orar, estaba mal. Hice algo que nunca había hecho, ni había escuchado a nadie hacerlo, ni decirlo siquiera, ni lo había leído en un libro. Dejé de orar y reprendí a Satanás. Y lo eché fuera. Y con tanta seriedad, con tanta energía lo hice, con tanta fuerza, que después me asusté. Pero noté que el ambiente quedó libre. Y que pude orar, ministrar al Señor. Después me encuentro que Lucas dice que Jesús lo echó a Satanás. Lo echó. Ahora, no había leído eso, pero lo hice en ese momento. Algo me vino que tenía que hacerlo. Y yo dije, muchas veces nuestro compañero de oración o meditación es el mismo diablo. Vamos a orar, te acompaño. Dice el diablo, ¿no? Vas a leer la Biblia, ¿ves? Te busco el pasaje.
Ahora, yo no se lo conté a nadie. Tenía miedo de contar eso. Porque si los hermanos se enteraban que yo había tenido una experiencia así, en lugar de echar al diablo me echaban a mí. Entonces, era cosa seria eso, no se acostumbraba. Pero esa experiencia me marcó. Y fue tan útil para mi propia vida. Darme cuenta de que hay ministradores en contra de los cristianos, hay enemigos, y que uno tiene que estar en guardia. Pablo habla muy claro de eso. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores, gobernadores de los aires. Que tomemos toda la armadura para enfrentar todas esas situaciones. Por supuesto, la verdad es lo que más ahuyenta y lo que más hace salir a toda insinuación, a toda tentación, a toda obra del enemigo, es la verdad de Dios. Y con la verdad, con la proclama de la verdad, vamos a ser libres y nada nos va a perturbar. Podemos vivir. Pero para mí fue una experiencia en ese momento extraordinaria, que me llenó de asombro. En otro momento estaba leyendo un librito pequeño que se llama Secretos de la Oración, y uno de los secretos de la oración, que era un capítulo del libro, era el secreto de la alabanza y de la adoración. Y todo ese capítulo exhorta, enseña a agradecer, a ser agradecido, a alabar al Señor, a adorarle, ministrarle a Él. Yo me quedé, terminé ese capítulo, pero dije, mi oración es pedir y pedir y pedir y pedir. No me acuerdo de dedicar una oración a la gratitud, menos a la adoración, no sé qué es eso. Así que tiré el librito allí, me puse de rodillas y comencé a alabar al Señor, a adorar al Señor. Y en un momento me encontré que estaba con los brazos levantados. O sea que entre los hermanos libres, por favor, si no se levantaba la mano, te la cortaban con un bibliazo, ¿no? Imposible, ni lo había visto siquiera, una cosa así. Yo estaba con mis dos brazos levantados, alabando, adorando, ministrando al Señor. Yo creo que si hubiera seguido ahí, hubiera hablado en lengua también. Porque llegué a un punto que ya no sabía más que decirle al Señor. Pero era una fuente de alabanza, de gratitud, de exaltar al Señor, de proclamar quién es Él. Y lo aprendí ahí a solas, en mi cuarto. Y me di cuenta que todas esas experiencias a solas me prepararon para lo que el Señor iba a hacer más adelante. Y así pasé diferentes experiencias a solas. Yo recibí palabra de Dios, el Señor me habló. Y tenía esa palabra que a uno le dan tanta seguridad que puede decir, Dios me habló. Dios me dijo. ¿Y cuánto bien hace tener palabra de Dios? Cuando Dios nos habla, podemos dar por hecho que Dios lo va a hacer. Yo conté, por lo menos en Málaga, conté una experiencia que tuvimos con mi esposa, de que ella quedaba embarazada y perdía los embarazos, y así perdió como 5 embarazos. Y en un momento el Señor nos dio una palabra y nos dijo, esta vez va a ser y va a ser varón. Nosotros siempre, cuando hacíamos cuenta que queríamos, decir, bueno, primero una nena mejor. Sí, mejor una nena, y después las nenas son más cariñosas, las nenas estas, las nenas lo otro. Así que primero una nena. Pero cuando nos dijo, esta vez va a ser, ella había quedado embarazada, esta vez va a ser, y va a ser varón.
Y yo me recuerdo que le decía a mi suegro, no teja nada rosa, porque va a ser varón. Bueno, puedo tejerle algo amarillo, bueno, por supuesto. El amarillo, el blanco sirve para nena y varón. Estamos seguros. A los 7 meses, mi esposa tiene pérdida y tuvimos que ir corriendo al sanatorio y ahí le internaron y nació. En aquel tiempo no dejaban entrar a los maridos a la sala de parto. Tampoco había ecografía para saber con anticipación. Uno tenía que esperar hasta el momento del parto para saber si iba a ser nena, varón, si era 1 o 2. Pero en ese sanatorio ya tenían un gran adelanto, ¿cierto? Entonces fuera de la sala de parto tenían 2 lucecitas, una rosa y otra celeste. Y el avance que teníamos en aquel momento para... Así que se prendió la celeste. ¡Ah! El señor Pico. Y ahí estamos contentísimos porque había nacido un varón, pero de 7 meses. Y de ahí fue a la incubadora. No había incubadora en aquel tiempo. Y nos dejaron verlo, porque en el sanatorio todos decían, se moría. Y por el problema con que nacen los prematuros, en aquel tiempo la mayoría se moría. Hoy es al revés. Hoy tienen un aparato con el que le absorben todo el líquido que tienen los pulmones y la mayoría se salva. Pero por infección, al final la mayoría se moría. Así que nuestra oración, después que dejarnos verlo, y nos dejaron verlo, era: Señor, tú dijiste. Señor, tú dijiste que esta vez iba a ser y que iba a ser varón. Y esa fue nuestra oración. Durante 10 días estuvimos ahí. Seguimos con esa proclamación. Nos hablaste, Señor. Nos dijiste, Señor. Y de aquel momento en adelante Dios me habla, pero cada tanto, cuando Él está seguro que eso lo va a hacer. Si no, no me habla tanto, porque sabe que si me llega a hablar, dalo por hecho. Pero el Señor habla. El Señor habla. Y si el Señor te habla, dalo por hecho. Después de tomar de esa palabra, el Señor habla, corazones sensibles, sinceros, que buscan de corazón. El Señor te va a hablar. El Señor nos fue preparando, nos fue hablando. Esto vino después, pero lo que quiero resaltar es que el Señor habla, Dios habla, y el Señor nos preparó hasta que en la década del 60 Él derramó de su espíritu y muchísimos estábamos preparados para eso que el Señor hizo, el derramamiento del espíritu hacia fines de la década del 60. Muchos estábamos listos espiritualmente. Después nos comunicamos unos con otros, qué es lo que había pasado en su vida para abrirse al mover del Espíritu, y pasó exactamente eso, que tenían un corazón listo, un corazón preparado, estaban en una búsqueda del Señor. Algunos habían tenido otras experiencias profundas en su vida y así nos comunicábamos las diferentes experiencias que habían tenido. Hermanos, tenemos que ser un pueblo preparado para lo que el Señor quiere hacer. Tenemos que tener el corazón dispuesto, siempre listo, siempre alerta en esa búsqueda del Señor, porque el Señor quiere hacer más. Pero lo va a hacer con aquellos que están preparados, con aquellos que tienen un corazón dispuesto a obedecerle, a seguir
la voz del Señor. Y ahí en la década del 60, hacia fines del 60, el Señor derramó de ese espíritu, vino ese gran mover. Y lo primero que nos reveló ahí en esos primeros tiempos fue la adoración. Cuando vino el Espíritu y vino ese derramamiento del Espíritu, lo primero que el Señor nos enseñó fue la adoración. Y cuando el Señor nos enseñó a adorar, nos dimos cuenta que no sabíamos adorar. No sabíamos abrirnos al Señor. O sea, no sabíamos pasar tiempo juntos de silencio. Y todos expectantes, en silencio, delante de Dios. Y el Espíritu comenzaba a moverse y a hablar y llevar a unos a una cosa, y alguien comenzaba a adorar y otro se ponía de rodillas para orar y otro se paraba y comenzaba a proclamar el nombre del Señor. Y cuando vino, fuimos aprendiendo lo que era adoración. Llegó un momento que aprendimos a cantar en el Espíritu. Recuerdo una reunión donde llegó un pastor menonita, Mario Schneider, que acaba de partir hace mucho. Llegó a la reunión, ya estaba empezada. Ya las reuniones se hacían en un cine muy grande. Y entró a la reunión y estábamos todos cantando en el Espíritu. Y él contó después que cuando entró, sintió que era como un canto de ángeles. Estaban adorando y ministrando ante el Señor. Y eso solo lo cautivó a él de tal manera que no se fue más, se quedó metido dentro de este mover espiritual. Todos tenemos que aprender a cantar en el Espíritu. De tal manera que pueden entrar indoctos en medio de nuestra reunión y ser convencidos de que Dios está ahí. Como le pasó a este pastor. Entró y al escuchar todo eso, enseguida fue tocado, ahí inmediatamente fue tocado. Y todas las dudas que tenía se le fueron todas en ese momento, porque sintió como que estaba en medio de ángeles que estaban cantando. O sea, todos tenemos que crecer. Todos tenemos que crecer. Para eso tenemos que estar abiertos, ser sensibles a Dios, ser sensibles al Espíritu Santo, juntarnos con hombres y mujeres que son sensibles a la guía del Espíritu, gente espiritual. Y esto nos va a llevar. O sea, no es cuestión de apurar las cosas, el que va a llevar las cosas adelante es el Espíritu Santo. Es Él. Pero tenemos que estar sensibilizados a sobrar en medio nuestro y que no sea. Pero esto también tiene que ser a solas. No es solo una reunión. No es solo un encuentro. Tiene que ser a solas. En nuestro cuarto. Encontrarnos con el Señor. Encontrarnos con la palabra. Cuando abrimos la palabra, que Dios nos hable, nos ministre, nos enseñe a través de las Escrituras. No cumplir el rito de leer un capítulo, 2, 3, lo que sea, sino abrirnos al Espíritu para que nos hable. Hablar con la Biblia. Háblele a la Biblia y la Biblia le va a contestar. O sea, tiene que haber ese mamar, la Biblia, de incorporarlo en nuestra vida. Y dejar que el Espíritu vaya trabajando en nosotros. El mover espiritual no es otra cosa que llevarnos a la espiritualidad.
No hay ningún otro secreto. Es llevarnos a una vida interior con Dios, íntima con Él, una vida de encuentro verdadero con Dios. Cada vez que rompe el espíritu en una nación, en un pueblo, donde sea, en la vida de la iglesia, una de las cosas que pasa es que se abren las escrituras. Se abre la Biblia. Yo me sorprendí como la Biblia pasó a ser un libro nuevo. Cuando me abrí ahí en ese mover del Espíritu, fines del 60, me abría ese obrar del Espíritu. Yo dije, pero ¿cómo puede ser que antes no había visto esto en la Biblia? Y seguía leyendo, pero esto nunca lo había leído. Pero ¿de dónde salió todo esto? ¿Será mi Biblia? ¿Será otra Biblia esta? Estaba sorprendido, choqueado de cómo el Espíritu abre los ojos, el entendimiento para hablar las Escrituras y para encontrar todo lo que está haciendo. La Biblia tiene cosas viejas y cosas nuevas. Y lo que hace el Espíritu Santo, que es el que inspiró a escribir, es revelarnos lo que le inspiró a ese apóstol o profeta a escribir las Escrituras. Y nos revela la palabra. Y esa es una de las cosas que ocurren, que se abren las Escrituras. Y vino revelación. Y Jorge ya les habrá contado en algún momento, hablando acerca del reino de Dios, cuando en el año 68 viera el principio del mover espiritual, él tuvo la revelación del señorío de Cristo. Y fue una bomba eso, una explosión. Nos dimos cuenta de lo mal que estábamos en muchas cosas, porque la condición que siempre poníamos para que alguien se convirtiera era que aceptara a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y con esa aceptación ya estaba. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que tiene que la condición para ser salvo es aceptar a Jesús como Señor de la vida. Aceptarlo como nuestro dueño, como nuestro amo, como nuestra autoridad. Esa revelación de la palabra es tan sorprendente, que dijimos todos, tenemos que convertirnos de nuevo, porque Él no es mi Señor. Yo sigo haciendo lo que se me da la gana, pero esa apertura del Espíritu nos llevó a reconocerle a Jesús como Señor. No es que teníamos que entregarnos al Señor, lo que teníamos que hacer era reconocer a Jesús como el Rey, como el Señor de nuestras vidas, entregarnos a Él para que Él pase a ser nuestro Señor, recibirle como el dueño de nuestra vida, para que Él gobierne en nuestra vida. Y eso, por supuesto, cambió la historia. Cuando Jorge descubre el pasaje de Romanos 10, 8 y 9, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, ese pasaje no lo usamos para evangelización. Ese pasaje es el más claro que hay para llevar a la gente a Jesús, para que sea el Señor de su vida, para que se entregue totalmente a Él. Esta es la condición para ser salvo. Esto fue una revolución
y sigue siendo hoy una revolución. Y en la consejería usamos mucho el señorío de Cristo. Cuando hay problemas matrimoniales, llega un punto donde tenemos que decir, bueno, ¿quién es el Señor? ¿Están dispuestos a sujetarse a Jesucristo como Señor de su vida matrimonial? ¿Y están dispuestos a sujetarse? El Señor te dice tal, y a vos te dice tal. O sea, es continuo llevar a las personas en nuestra vida al señorío de Jesucristo. Donde enseñamos a los chicos, a los jóvenes, que tienen que honrar a sus padres. ¿Y por qué? Porque Jesucristo es el Señor. Y el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Y así con todas las demás áreas. ¿Por qué hay que pagar los impuestos? Porque si no pagas los impuestos, te descubren. No es por eso que pagan los impuestos. Hay que pagar los impuestos porque Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y Él dice que paguemos los impuestos. Y por eso tenemos que pagar los impuestos. Y por eso tenemos que obedecer a las autoridades. Y por eso tenemos que respetar a los amigos. Y por eso no tenemos que hablar mal de otro. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Señor. Y si lo hacemos, tenemos que confesar, pedir perdón, arreglar la situación. O sea, cambió todo el cuadro con Jesucristo como Señor. Cambió todo el cuadro. Eso fue una revolución entre todos nosotros. Fue una revolución cuando comenzó a venir más luz sobre el tema del discipulado. Es la forma como evangelizar, edificar a los hermanos, edificar la iglesia del Señor. Y así sucesivamente con todas las demás cosas. O sea, la experiencia, lo que quería contar era un poco el testimonio de lo que pasó en medio de nuestra vida y más de lo que pasó con mi propia vida. Esos cambios, cómo es que me abría el mover espiritual. Y cómo me doy cuenta que esas cosas que pasaron para abrirme al mover espiritual siguen vigentes. Siguen vigentes. Y uno debe tener una relación espiritual con el Señor. Tiene que tener encuentros con Él. Tiene que conocerle en la intimidad. Y tiene que dejar que Él nos hable a todos nosotros. Amén. Amén. Es una bendición vivir con Jesús. Aleluya. Es lo más lindo que nos puede pasar. Es lo más lindo que nos puede pasar. Ser cristiano es lindísimo. Se lo puedo asegurar. Si usted todavía no es cristiano, hágase de ese club. Y para eso la cuota de ingreso es le tiene que entregar la vida con todo lo que tiene. Esa es la cuota de ingreso al club del Señor. Entregarnos a Él continuamente, todos los días de nuestra vida, reconociendo a Jesús Señor. Amén. 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 Padre, qué lindo que es estar contigo. Qué lindo que es estar contigo, Padre. Qué hermoso que es. Es lo mejor que nos pasó en la vida. Señor, y ya que has tenido misericordia de nosotros, ya que te has acordado de nosotros, queremos vivir, Señor, cada día de esta manera, muy cerca tuyo, en ese encuentro, en esa intimidad contigo, en esa relación con tu persona. Queremos vivir, Señor, sabiendo que tú quieres hablarnos, quieres guiarnos, quieres llevarnos adelante, quieres hacer de nuestra relación una relación cercana, no lejana, y una relación agradable, donde podamos hablar contigo, donde podamos escucharte a ti.
bendecimos tu nombre por este privilegio que nos da, Señor, de vivir este tiempo de gloria. Seas tú bendito ahora y siempre, Señor. Amén. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo.